Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros aquí en Palabras de Inspiración. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27, que dice de esta manera. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estamos siempre desarrollando esta serie de desarrollar una comunión ininterrumpida con Dios. Y aquí en este devocional vamos a ver el tema no puedo tenerlo todo. Muchas veces nosotros queremos tener todo a la misma vez, pero no se puede. Y cuando hablamos acerca de la comunión, debemos nosotros escoger hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. Tenemos un ejemplo en la Biblia de Jonás. Allá en el capítulo 1, verso del 1 al 3, dice la escritura: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Algunas preguntas interesantes en esta mañana serían: ¿puedes alejarte de Dios aunque Dios esté presente en todos lados? Pues Jonás responde esta pregunta: por supuesto que sí. ¿Puedes herir a Dios aunque Dios sea todopoderoso? Sin lugar a duda. ¿Cómo hace Jonás para alejarse de la presencia de Dios? Bueno, haciendo su propia voluntad. Muchas veces nosotros tenemos que escoger en nuestro caminar diario si hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, o hacer nuestra propia voluntad. Cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad, nos alejamos de esa comunión que tenemos con Dios. Nos alejamos de su presencia, porque estamos escogiendo más lo que quiere nuestra voluntad que lo que Dios dice. Por eso, algo que podemos aprender en esta mañana, que la entrega es la llave hacia la vida espiritual íntima. Esa entrega total y completa que hago a Dios, cuando me rindo a su voluntad, a sus mandamientos, cuando yo me doy cuenta que para estar lleno de Él, necesito estar vacío de mí mismo. Tengo que sacar todas aquellas cosas que me estorban para desarrollar una buena comunión con Dios. Por eso llega un momento en que nosotros tenemos que elegir, porque en este camino de desarrollar una comunión ininterrumpida, entonces nosotros debemos escoger qué vale más, qué tiene más valor delante de nosotros. En el pasaje que leímos en esta mañana, dice que Moisés tuvo que tomar una decisión. Dice que ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso en aquel momento a Moisés le llenaría de prestigio, de un nombre, de un apellido. Pero él rechazó eso porque quería mantenerse haciendo la voluntad de Dios. Quería mantenerse en la presencia de Dios. Por eso más adelante en el capítulo 33, verso 15, él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés tomó una decisión, eligió mejor el maltrato que le daba allí lo que es el pueblo, que poder decidir servir a los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque él tenía como mayor riqueza aún lo que fueran los vituperios de este mundo, que no eran comparables
con lo que él iba a recibir ahí en el futuro. Y aquí dice que tenía puesta su mirada en el galardón. Se sostuvo como viendo al invisible. Mi querido hermano y amigo, no podemos tenerlo todo. Allá el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. O servirá a uno y aborrecerá al otro. Tú tienes que escoger y decidir, hacer tu propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana.